Bueno, el juez federal Daniel Rafecas ha emitido resoluciones muy importantes en relación a la causa que lo tiene en el centro de la investigación a José Francisco López. Vamos con Sergio Farela en esta nota con el juez. Sergio, ¿cómo estás? Bella tarde. Nelson, buenas tardes. Así es, la ampliación de un procesamiento sobre el ex secretario de Obras Públicas José López en esta oportunidad es por la tenencia de la casa. Una casa, la de Dique Luján en Tigre, que él dice que la alquilaba, pero bueno, para la justicia es el verdadero dueño. Estamos hablando de una casa que, según peritajes oficiales, $680.000, y la forma que tenía de ocultarla era a través de terceras personas. Justamente también fueron procesados los indicados testaferros. Estamos hablando de los empresarios Andrés Galera, el contador Andrés Galera y el empresario Eduardo Gutiérrez. Y por otra parte, sigue su curso la investigación sobre una de las monjas del convento de General Rodríguez, donde aquella madrugada llegó José López. Estamos hablando de la monja Inés en ese aparicio, que se le ha dictado la falta de mérito. Justamente esto es que no hay sospecha ni para procesarla ni para desvincularla definitivamente de la causa, con lo cual seguirá avanzando la causa en lo que tiene que ver a la monja Inés. Pero estamos justamente en el despacho del juez Rafecas, que nos va a contar mejor sobre lo que acaba de resolver hoy el otro procesamiento que cayó sobre el exsecretario de Obras Públicas, doctor. Y en esta oportunidad, ¿qué pruebas encontró la justicia justamente para acusarlo por la tenencia de esta casa en Dique Luján, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes, Nelson, Paula. Buenas tardes. Gracias por este ofrecimiento para llegar a la opinión pública con respecto a la novedad que hubo hoy, que ha sido la firma de un auto de procesamiento, es decir, que no es una sentencia, sino que es un auto, digamos, una resolución provisoria, típica, digamos, de la etapa de la instrucción, y que efectivamente, como decía recién Sergio, está relacionada con la sospecha que tenían tanto la Fiscalía Federal como la Oficina Anticorrupción con relación a la vivienda de la calle Dique Luján, en el partido de Tigre, y que efectivamente nosotros hoy como juzgado también de alguna manera confirmamos o ratificamos esta sospecha, ¿no? De que en definitiva no serían Galera y Gutiérrez los sucesivos dueños de esa vivienda, Galera entre 2008 y 2010 y Gutiérrez entre 2010 y hasta la fecha, sino que en realidad desde el primer momento, desde el año 2009 y hasta la actualidad, los dueños eran López y su esposa María Amalia Díaz. En ese sentido, durante este mes y medio de investigación, bueno, se han reunido numerosos elementos de juicio para sostener esta hipótesis. Entre ellos, en la inspección judicial que se hizo en la casa de Dique Luján, se obtuvieron o se hallaron, se encontraron varios documentos de peso en ese sentido. Por ejemplo, un correo electrónico que le manda el arquitecto de la obra, no al señor Galera, sino a María Amalia Díaz, haciéndole saber acerca de unos presupuestos relacionados con la demolición del casco anterior que había en la vivienda. Luego también se encontró en una carpeta relacionada con esta casa en Dique Luján, se encontró allí en poder de López nada menos que lo que se llama el contrato de reserva originario con el cual comenzó, digamos, el proceso de adquisición de la vivienda, que estaba a nombre de Galera, pero no estaba en la casa de Galera, estaba en la casa donde López era supuestamente inquilino. Luego también, algo que bueno, hoy trascendió públicamente, el arquitecto que participó en la obra, que diseñó la obra, que se llamaba Federico Curcio, nos hizo saber que los detalles de terminación de la casa no fueron indicados ni por Galera ni por Gutiérrez, sino siempre por María Amalia Díaz y por José López, con quien se reunió varias veces, almorzó con ellos, fueron a visitar los avances de la casa, y especialmente el detalle de que la fachada del contrafrente de la casa de Dique Luján, que es una fachada muy especial porque tiene una suerte de cuña vidriada, responde o está inspirada nada menos que en la casa que López y Díaz tienen en Río Gallegos. Y en la inspección ocular en la casa de Dique Luján encontramos una fotografía de la casa de Río Gallegos junto con papeles y planos de la casa de Dique Luján. Entonces, la inferencia que nosotros hicimos como juzgado en ese sentido fue que, para decirlo gráficamente,
la vivienda de la casa de Dique Luján fue construida y diseñada a gusto y deseo del matrimonio López y el contrafrente a imagen y semejanza del frente de la casa que tienen en Río Gallegos. Doctor, está puesta la expectativa, parece cada vez unirse las piezas de esta causa, bueno, que se reactivó con la detención, justamente que se lo encuentra con la prueba encima, los 9 millones de dólares, y la duda que persiste es de quién era el dinero que recibió José López. Él solamente dijo provenía de la política. Sí. ¿Se va a avanzar en cuanto a tratar de determinar cómo llegó este dinero a manos de López o cómo se hizo de este dinero? Sí, efectivamente eso fue así, Sergio. En la declaración indagatoria de López, que se tomó el 5 de agosto, en este despacho, efectivamente López pronunció esa frase, que también tomó estado público, y desde antes, desde el propio hallazgo del dinero, el juzgado ha hecho todo lo posible, y lo seguimos haciendo, para intentar rastrear el origen concreto de esos casi 9 millones de dólares, 150.000 euros, etcétera, que ahora están depositados en el Tesoro del Banco Central. En ese sentido, lamentablemente, de la enorme cantidad de fajos que fueron secuestrados, uno solo era el original, que tenía unas ciertas marcas y ciertos rasgos susceptibles de ser investigados. En ese sentido, inmediatamente se le dio intervención a la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal para intentar un rastreo a través de la información proporcionada por el Banco Central, que a su vez recibe información de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esa información, como en su momento fue pública, dio negativa. No obstante lo cual, la División Fraudes Bancarios nos hizo saber que, además del Banco Central, en la Argentina hay aproximadamente 20 bancos grandes que están autorizados también a importar dinero autónomamente. De modo tal de que hace aproximadamente 15 días este juzgado ordenó una serie de medidas, especialmente dirigir oficios a todos estos 20 bancos para agotar las posibilidades de ubicar el origen al menos de ese fajo. También hicimos lo propio con la UIF y con otros organismos que también nos pueden llegar a dar alguna información. Nelson, Paula, bueno, acá los está escuchando el juez Rafecas, si tienen alguna consulta desde ya. Sí, por supuesto, lo saludamos al juez. Señor juez, la próxima declaración de López está, digamos, sometida a qué, en cuanto a tiempo, a una decisión suya, a una decisión de él, porque él, por lo menos lo que trascendió, que dijo que en el momento de hacer esta declaración frente a usted, no estaba en condiciones de dar todos los detalles que él aparentemente prometió dar en el futuro. ¿Hay algún tiempo determinado para esto? Sí, efectivamente. Lo que él dijo concretamente es que se negaba a dar más información con respecto al origen del dinero. Recuerdo que yo le pregunté en esas circunstancias si al menos nos podía decir desde cuándo tenía ese dinero escondido en ese recinto tan particular en su casa. Lo meditó unos segundos y terminó diciéndome que no, que se negaba a declarar en ese sentido, y que cuando él se sintiera más fortalecido anímicamente y físicamente iba a pedir una nueva ampliación de la indagatoria. En ese sentido, y respondiendo a su pregunta, Nelson, el juzgado ya cumplió con la declaración indagatoria que es previa al auto de procesamiento que se dictó hoy. Lo que dice el Código de Procedimientos en ese sentido es que el imputado, a partir de este momento y hasta el mismo día del veredicto en un juicio oral, es decir, a lo largo de todo el proceso, en instrucción y en juicio oral, el imputado puede declarar cuando él desee y las veces que quiera. Es decir, que a partir de este momento el imputado López y cualquiera de los otros imputados puede ampliar su declaración indagatoria cuando así lo crea conveniente él o su defensa. Doctor, buenas tardes. Paula García lo saluda. Hoy trascendiendo algunas palabras suyas, que usted me dirá si es así o no, donde decía que en realidad López había usado a las madres, a las monjas del convento, y por eso su denuncia o su pedido de investigación
hacia el arzobispado de Mercedes. Quería saber en este punto, digamos, por qué entiende que fueron usadas y cuál es la relación o el posible delito en realidad que se podría haber cometido entre la Secretaría de López y el arzobispado de Mercedes. Bueno, muy bien, muchas gracias por la pregunta. En realidad me da la sensación de que son dos cuestiones que no están tan vinculadas entre sí. La primera parte de la pregunta tiene que ver con esta cuestión de la actitud que tuvo López de caer a las 3 de la mañana en el convento con por lo menos 4 millones de dólares aproximadamente, que es lo que efectivamente ingresó. Lo que yo reflexiono en torno de esto es, pensemos la situación desde lo que es ese lugar, ¿no? Un lugar retirado, apartado, dedicado o consagrado, digamos, a cuestiones religiosas, de meditación, de reposo, de rezo. Y allí ingresa un sujeto a las 3 de la mañana con dinero de procedencia ilícita, cosa que ya está confirmada y el procesamiento está firme en ese sentido, y además con un arma de grueso calibre, ¿no? Que deja recostada en la puerta de la vivienda, como todos lo vimos a partir de la filmación de la cámara que había allí instalada. Yo lo que refería en ese sentido, y lo repito aquí, es que toda esta situación bochornosa, escandalosa, ha colocado en el centro de la escena a un recinto o a una institución y a unas religiosas que se han visto, digamos, obligadas a comparecer en el tribunal, unas como testigos, otras como imputadas, la otra sujeta a sucesivas revisiones médicas. Y en ese sentido, bueno, me parece que quizás usted preguntaba por una cuestión que yo voy a formular ahora, que es el hecho de que lo que está probado en la causa es que López tenía una larga, una dilatada relación, una muy intensa relación con el arzobispado de Mercedes Luján en general y con el monasterio o convento en particular. Entonces, me da la sensación de que López, en definitiva, usó esa relación previa para los fines que se propuso esa noche, ¿verdad? ¿Y esa relación es solamente, doctor, entre Di Monte, ya fallecido, recordemos a la gente, y López, o puede abarcar a otras personas, a otras autoridades religiosas? Bueno, claro, ahí vamos a la segunda parte de la pregunta de Paula. Efectivamente, en la resolución de hoy, lo que termina cristalizándose es algo que nosotros como juzgados ya veníamos manejando desde el día de la inspección judicial en el convento, que fue en las vacaciones de invierno. En esa inspección judicial nosotros hicimos, junto con la Oficina Anticorrupción especialmente, una revisión exhaustiva de una oficina que allí había que pertenecía al fallecido obispo Miguel de Monte, que murió en abril de este año. Entre la enorme cantidad de documentación que había allí, encontramos demasiada documentación cruzada y que vinculaba el arzobispado y el monasterio con la Secretaría de Obras Públicas de López. Y entonces lo que surge, por lo menos en este estadio, en lo que a mí me tocó participar, investigar y ver, es una relación, diría, directa entre López como secretario de Obras Públicas, y en todo caso también su esposa, con el arzobispo de Monte y en forma secundaria también con la Madre Alba, ¿no? Con la Madre Superiora. Entonces, lo que nosotros dispusimos hoy como juzgado fue emitir una suerte de denuncia penal para que se investigue por separado esta relación, diría, intensa entre el secretario de Obras Públicas, López, y el arzobispado de Mercedes Luján, Di Monte, especialmente desde la perspectiva de los fondos que fueron derivados al arzobispado y al monasterio desde la Secretaría de Obras Públicas. Entre la documentación obtenida, como vos ya lo señalaste, Sergio, previamente, se encontraron al menos 3 convenios, uno por 500.000 pesos, otro por 150.000 pesos y otro por 80.000 pesos. Y esto entonces, a juicio del juzgado, merece ser investigado más exhaustivamente, sobre todo para verificar o para descartar al menos, que no haya habido irregularidades en esas derivaciones de fondos públicos de la Secretaría de Obras Públicas hacia
este destino. Estos convenios estaban también firmados por el exministro de Debido, porque también existe una relación, por lo menos se lo ha visto en videos y en visitas, a Debido en ese convento. ¿Puede ser también sujeto de investigación? No, yo le puedo responder respecto de la documentación que nosotros vimos. Toda la documentación está firmada por López, no solamente los convenios, sino la totalidad de las cartas, pedidos de presupuestos, informes que iban y venían entre el arzobispado y el Estado Nacional. La figura en todos los casos era López. Señor juez, ¿está ya establecida la secuencia cronológica de hechos desde que López parte de su casa en la noche del lunes al martes 13 y llega el 14 al convento? Ese lapso tan extenso, al margen de lo que explicó López, ¿está corroborado o hay puntos todavía oscuros? Primera pregunta. Y la segunda, ¿la inspección sobre las llamadas a los teléfonos de López, ese peritaje está terminado o aún falta? Bueno, respecto de la primera pregunta, está prácticamente reconstruida ya la secuencia que comienza aproximadamente a la medianoche en la casa de Dique Luján y termina a las 3 y pico de la mañana en el convento. De todos modos, en ese punto, lo importante, por lo menos desde la perspectiva del juzgado, era establecer si López tenía el dinero consigo en la casa de Dique Luján o si en ese lapso de más de 3 horas, hasta llegar al convento, fue a otro lado a recoger el dinero, porque eso a nosotros nos haría traer al proceso a otros partícipes posibles del delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, la cuestión de las horas que hubo entre la salida de López de Dique Luján y la llegada al monasterio eran muy importantes y muy críticas para la investigación hasta el momento en el cual finalmente, a partir de la indagatoria de López el 5 de agosto, él mismo reconoció que tenía ese dinero en su casa en un escondite que para la instrucción se nos pasó por alto la primera vez que fuimos a revisar la casa de Dique Luján y que luego generó una segunda inspección que tomó estado público y que allí entonces constatamos exactamente el lugar en donde había tenido guardada el dinero, el principal, digamos, imputado en la causa. De modo tal de que a partir del 5 de agosto y de esa segunda indagatoria de López, esta cuestión de la secuencia precisa, por qué calles anduvo, por dónde anduvo, perdió un poco de relevancia en lo que es la investigación. Y respecto de la segunda pregunta, Nelson, que usted hace con relación al tema de los teléfonos, toda la cuestión de la investigación de los cruzamientos de teléfonos, desde el primer momento el juzgado la delegó en la Fiscalía Federal del Dr. Delgado, que ha hecho importantes avances que están reflejados en la resolución, sobre todo el día previo, el lunes 13 de junio, los contactos telefónicos entre María Amalia Díaz y la madre Alba, ¿no?, como preparatorios de la ida de López al monasterio. Pero el último avance que hemos tenido en el proceso, que fue con la indagatoria de López, cuando él ofreció voluntariamente dar la clave de su teléfono iPhone, al cual todavía no habíamos podido entrar, esa información le fue dada inmediatamente a la Fiscalía y la Fiscalía está realizando en ese sentido una exhaustiva pericia con la división o el personal técnico del Ministerio Público de la Ciudad, respecto del cual todavía no hemos tenido una entrega o una pericia definitiva. El famoso teléfono que teóricamente solo se podía llamar a un número de teléfono, ¿se pudo periciar finalmente? Porque se hablaba de que era muy viejo y quizás no se podía periciar. Claro, sí, en realidad en los sucesivos allanamientos que hubo en la casa de López, creo que en 3 allanamientos sucesivos que hubo, 2 llevados a cabo por la fiscal de General Rodríguez y 1 por este juzgado, se fueron encontrando en todos teléfonos, aparatos del matrimonio, cuya mayoría, la mayoría de ellos muy antiguos y que estaban en desuso. Con respecto a ese caso puntual, era un teléfono realmente muy antiguo
y que no tenía en definitiva mayor relevancia para lo que era nuestra investigación, sin perjuicio de lo cual eso también está en manos de la Fiscalía Federal. Bien, señor juez, la última, porque usted habla ahí, vuelve a traer a la consideración a la madre Alba y estas conversaciones que tuvo con la esposa de López en esa noche. A la luz de las pericias que le han declarado inimputable, ¿usted tuvo la percepción de, si tuvo oportunidad de hablar con ella, de estar frente a una persona con dificultades para un reconocimiento de la realidad, para tener contacto, el conocimiento en contacto de la realidad? Bueno, la vez que yo, imagínense que como en principio era una imputada, a propuesta de la Fiscalía Federal, que había pedido incluso la indagatoria de la madre Alba, yo como juez no puedo entablar un diálogo con ella, salvo en el contexto de una declaración indagatoria, donde tenga un abogado defensor, se le hagan saber todas las pruebas, tenga una entrevista previa, etc. Es decir, yo no puedo dialogar, no pude dialogar con la madre Alba. Pero en ocasión de hacer la inspección judicial en el convento, en las vacaciones de invierno, cuando fuimos allí también con la Oficina Anticorrupción y con la Defensa, yo tuve la oportunidad de ingresar al dormitorio donde está la madre Alba y tener por lo menos una impresión personal del cuadro de salud en el cual se encuentra. Imagínense una mujer de 95 años, postrada, que necesita oxígeno, digamos, como asistencia permanente. Y que, bueno, esa impresión personal que yo la hice saber en la conferencia de prensa a la salida del convento, luego fue ratificada por un primer informe médico que fue suscripto por una neuróloga forense, una psicóloga forense y un médico forense, que dijeron que no estaba en condiciones de enfrentar un proceso penal. Y a instancias de la Fiscalía y de la Oficina Anticorrupción se llevó adelante luego una junta médica cuyas conclusiones fueron presentadas la semana pasada en el mismo sentido, con otros 3 médicos que volvieron a ratificar lo mismo. En ese sentido, ahora nosotros, hoy mismo yo firmé una nueva vista a las partes, pero bueno, como usted adelantó, Nelson, es, yo diría, casi inevitable o indefectible que la próxima semana se esté declarando a la madre Alba inimputable, ¿no? Es decir, que va a quedar marginada del proceso penal por razones de salud. Muy bien, señor juez, nosotros le agradecemos estas declaraciones importantes y precisiones. Quiero decir esto porque mi capital es la franqueza, ¿no? Yo soy un feroz crítico suyo y por supuesto hoy estábamos hablando de este tema. Espero que podamos tener la oportunidad de hablar de aquellas otras causas en las cuales yo lo he criticado duramente, he dicho que creo que usted debió haber sido sometido a juicio político, para hacerlo como nos gusta hacerlo nosotros, con la posibilidad que usted pueda replicarnos. Debo decir esto, en pos de la honestidad intelectual sería deshonesto no hacerlo, visto que es conocida mi crítica hacia usted, y no manifestárselo estando usted presente en el micrófono y en el aire. Bueno, Nelson, yo lamento que tenga esa visión por ahí de algunos fallos que yo he adoptado, pero por supuesto respeto absolutamente las posturas en ese sentido y no me queda más que, bueno, decirle que en general yo no soy de dar notas a los medios de prensa. En este caso accedí porque me parecía que hay una enorme atención pública al respecto y bueno, le agradezco que hayan sido tan amables y que me hayan permitido darme la oportunidad de hacerlo en este caso. Señor juez, muchas gracias. Por nada. Sergio, gracias. Muy bien.